Amén, hermanos. Como digo, queremos terminar en esta mañana este capítulo 19 del libro de Hechos. Esta es la tercera semana que estamos en este capítulo 19. Y no sé si recordáis, la primera semana estuvimos viendo cómo Pablo llega a Éfeso. Todo este capítulo 19 habla acerca de esto, del ministerio de Pablo en esta ciudad de Éfeso. Y la primera semana, si recordáis, vimos cómo Pablo llega a esta ciudad, a Éfeso, y cómo se encuentra con un grupo de discípulos. Lucas los llama discípulos. Eran personas que habían escuchado el Evangelio, que habían creído el Evangelio, personas que habían nacido de nuevo, aunque había muchas cosas que ellos todavía no conocían acerca de la doctrina. Y se nos dice que ni siquiera habían oído acerca del Espíritu Santo, aunque sí habían experimentado la obra del Espíritu Santo en sus vidas, porque es imposible ser salvos sin la obra del Espíritu Santo, sin que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y en nuestras vidas. Sí que tenían el Espíritu Santo en ellos, porque todo cristiano verdadero es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, pero no conocían acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Y entonces Pablo los toma aparte, les enseña más exactamente el camino del Señor, los bautiza en el nombre de Jesús, poniendo las manos en ellos, dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. El Espíritu Santo ya estaba en ellos, pero el Espíritu Santo dice que viene sobre ellos. Ellos experimentan lo que es la llenura del Espíritu Santo. La segunda semana vimos como luego Pablo, como era su costumbre, entra en la sinagoga y por espacio de 3 meses está allí predicando el Evangelio, hablando de Jesús, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador que los judíos estaban esperando. Pero dice que después de 3 meses allí, 12 semanas, 12 días de reposo, enseñando, debatiendo, demostrando por medio de las Escrituras quién era Jesús y que Jesús era el Cristo, dice que los judíos endurecen su corazón. Y entonces Pablo sale de allí, sale de ese lugar y se va a una escuela de un tal Tirano. Y allí por 2 años dice la Escritura que está enseñando y predicando el Evangelio cada día. Cada día Pablo iba a ese lugar. Probablemente él trabajaba en su oficio, en hacer tiendas por la mañana, y cuando llegaba a mediodía, ya que la tarde, cuando ya esa escuela se quedaba vacía, él iba allí y durante varias horas cada día él predicaba y enseñaba el Evangelio. Dice de tal manera que todos los habitantes, no solamente de Éfeso, sino de toda Asia, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y vimos cómo Dios respalda su palabra y cómo por mano de Pablo se hacían milagros y sanidades extraordinarias y los demonios eran echados fuera. Y luego vimos también este episodio que ocurre con estos exorcistas ambulantes, estos 7 hijos de un tal Esteban, que quieren usar el nombre de Jesús para su oficio, para echar demonios, pero sin conocer a Jesús. Quieren simplemente usar a Jesús para su beneficio sin conocer a Jesús. Ellos ven que en el nombre de Jesús hay poder y entonces ellos quieren usar ese nombre para su propio beneficio. Y vemos qué es lo que ocurre y cómo ellos salen mal parados, cómo salen mal heridos y desnudos, y cómo esto es notorio a todos los habitantes de Éfeso. De tal manera, dice la Escritura, que muchos creyeron y se convirtieron al Señor dejando su antigua vida. Y muchos que habían practicado el ocultismo y la hechicería traían sus libros de magia y eran quemados públicamente delante de todos. Y dice la Escritura que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así que vemos que hasta aquí, como el Evangelio ha sido predicado, está siendo predicado, las personas se están convirtiendo, están dejando su antigua vida, hay un avivamiento en esta ciudad. Y como hemos visto a lo largo de todo el libro de Hechos, cuando el Evangelio es predicado con fidelidad, con integridad, y las personas se convierten, comienzan a convertirse al Señor, también ocurre algo. Lo que ocurre es que siempre se levanta oposición. Las personas están siendo trasladadas de las tinieblas a la luz de Cristo. Están siendo llevadas del dominio de Satanás a la libertad que hay en Cristo, al señorío de Cristo. Y Satanás
no está contento, y entonces se levanta una oposición contra la predicación del Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana a partir del versículo 23 de Hechos capítulo 19 y hasta el final de este capítulo. Cómo se va a levantar, se va a producir un alboroto, se va a levantar un gran disturbio en la ciudad de Éfeso contra el cristianismo, contra la predicación del Evangelio. Y dice el versículo 23, fijaos, que hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño. Un disturbio no pequeño es un disturbio grande, es un gran disturbio. ¿Y cuál es la razón, cuál es el origen de este disturbio que se va a producir? ¿Por qué se produce este disturbio? En el versículo 24 lo primero que vemos es que el principal promotor, el principal instigador de este disturbio, de esa especie de conspiración que se va a levantar contra Pablo y contra la predicación del Evangelio, es un hombre llamado Demetrio, que es platero. Dice el versículo 24, dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. Diana era la diosa de la fertilidad, y el templo dedicado a Diana en Éfeso era conocido en todo el mundo. Era considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Y el culto a esta diosa Diana era un culto muy importante, de tal manera que personas de toda esa región y de todo el mundo peregrinaban a ese lugar, a ese templo, para adorar a esa diosa Diana. Y este hombre Demetrio, lo que se dedicaba, que era platero, se dedicaba a hacer pequeñas imágenes del templo, a hacer imágenes de la diosa Diana, y dice que daban no poca ganancia a los artífices. Este era el negocio de este hombre platero, hacer templecillos, hacer imágenes de esta diosa Diana, y obtenía, otra vez dice, no poca ganancia, es decir, una gran ganancia, y dice, ganaba mucho dinero con este oficio, y no solamente él, sino todos los que trabajaban con él y para él, también obtenían una gran ganancia. Y entonces él reúne a esa gente que trabaja con él y para él, reúne a todo el gremio que se dedica a hacer esto, imágenes y templecillos, y les dice, versículos 25 y 26, dice, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora, hermanos, no hace falta tener mucho conocimiento, no hace falta ser muy inteligente para saber que no son dioses los que se hacen con las manos. Pero eso es lo que creían en aquel tiempo, y eso es lo que se dedicaban este hombre Demetrio juntamente con sus compañeros. Ellos se dedicaban a hacer imágenes del templo de Diana, a hacer imágenes de Diana, y entonces las vendían a las personas como dioses particulares. Y las personas se llevaban esas imágenes, esos dioses, se las llevaban a sus casas, y allí preparaban y hacían un altar familiar donde colocaban esa imagen y se postraban ante esa imagen y la adoraban y hacían sus peticiones a esa imagen. Y eso es idolatría. Y no es que Pablo, hermanos, predicara en contra del templo de Diana ni en contra de la diosa Diana. Pablo lo que hacía era predicar a Cristo y exaltar a Cristo, exaltar el nombre del Señor. Si os acordáis, en Hechos capítulo 17, cuando Pablo está en Atenas y él es invitado al Areópago para predicar el Evangelio, si os acordáis, él lo que hace es que en su predicación da respuesta a 3 preguntas. La primera pregunta a la que da respuesta es, ¿quién es Dios? Y Pablo responde, Dios es el creador del universo. Dios es el creador de todas las cosas. Y no solamente es el creador de todas las cosas, sino el que sostiene todas las cosas con su poder. Él es el que sustenta la vida y Él es el que gobierna sobre todas las naciones. La segunda pregunta que Pablo contesta es, ¿quiénes somos nosotros? Y si recuerdas, Pablo dice en Hechos capítulo 17, nosotros somos linaje de Dios.
Nosotros procedemos de Dios. Tenemos nuestro origen en Dios. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No fuimos nosotros los que hicimos a Dios, sino que fue Dios el que nos hizo a cada uno de nosotros. Entonces no tiene ninguna lógica, no tiene ningún sentido pensar que nosotros con nuestras manos podemos hacernos dioses a los cuales servir. No tiene ningún sentido pensar que nosotros, que somos seres creados con nuestras propias manos y con las mismas cosas que Dios creó, como la plata, el oro o la piedra, podamos hacer una imagen y decir que eso es Dios. Es Dios el que nos hizo a nosotros. Y no somos nosotros los que hacemos a Dios. La Biblia dice que Dios nos creó y nos creó a su imagen y semejanza. Sin embargo, desde que entró el pecado en el mundo y desfiguró esa imagen en nosotros, el hombre ha tratado de hacerse un Dios a su imagen y a su semejanza. Un Dios con el cual él pudiera sentirse más cómodo, él pudiera sentirse más a gusto con su pecado. Un Dios no al cual servir, sino un Dios del cual servirse para llevar a cabo sus propósitos, para poder cumplir sus propios deseos, los propios deseos pecaminosos en el corazón del hombre. Pero no son dioses aquellos que el hombre pueda hacerse. No es el hombre el que hace a Dios, sino que es Dios el que nos ha hecho cada uno de nosotros. Y Pablo contesta en Atenas, ¿quiénes somos nosotros? Somos criaturas de Dios. Y la tercera pregunta a la que Pablo da respuesta en esta predicación en Atenas es, ¿qué es entonces lo que tenemos que hacer nosotros? Dios es el creador y el dueño de todas las cosas. Nosotros hemos sido creados por Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y Pablo dice, tenemos que arrepentirnos y tenemos que volvernos al Dios verdadero. Tenéis que regresar a Dios porque no estáis adorando a Dios. Estáis adorando las cosas creadas en lugar de adorar al Creador. Y estáis poniendo vuestra confianza en cosas que no son Dios y que no son confiables, en lugar de poner vuestra confianza en el verdadero Dios, el cual es confiable. Y eso que estáis haciendo es idolatría. Un ídolo, hermano, no es solamente una imagen, un ídolo es cualquier cosa que ocupe en nuestra vida el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y hermanos, como hombres, somos especialistas en fabricar ídolos. Continuamente estamos fabricando esos ídolos conforme a nuestra imagen, esos ídolos con los cuales nos sentimos cómodos, que nos gustan más. Somos especialistas en fabricar ídolos y en poner cualquier cosa en lugar de Dios. Y tenemos que saber, hermanos, que cualquier ídolo es vano, es inútil, es ineficaz, es insuficiente. Y es una necedad, poner algo en el lugar de Dios, porque nada puede ocupar el lugar de Dios. El Salmo 115 es un salmo que nos habla acerca de la diferencia que hay entre el Dios verdadero y los ídolos, esos ídolos que el hombre quiere fabricarse. Si leemos y nos vamos al Salmo 115, si tenéis en vuestras Biblias, si no, podemos proyectarlo en la pantalla. Salmo 115, versículo 1. Dice este Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Él es el creador, Él es el soberano, Él es el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Versículo 4, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Y tenemos que saber, hermanos, que Dios sí habla. Y Dios habla de muchas maneras. Dios puede hablarte de muchas maneras. Dios puede poner en tu corazón una impresión y saber y sentir en tu corazón que Dios te está hablando y te está hablando una palabra.
Dios puede hablar audiblemente. En alguna ocasión, alguna persona no es lo habitual, pero Dios les habla audiblemente y pueden escuchar audiblemente su voz. Dios puede hablarnos a través de un hermano, a través de una situación, a través de una circunstancia, a través de un sueño, a través de los dones espirituales. Dios puede hablarnos de muchas maneras, pero principalmente Dios nos habla a través de su palabra y nos habla de una manera muy clara, hermanos. El problema no es que Dios no hable, el problema es que nosotros no queremos escuchar a Dios. Pero Dios sigue hablando. El problema no es que Dios no hable, sino que nosotros cerramos nuestros oídos, no queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Dios habla y sigue hablando y nos habla claramente a través de su palabra, hermanos. Dice, tienen ojos, mas no ven. Y tenemos que saber, hermanos, que Dios, el Dios verdadero, sí ve. Y que Dios nos está viendo todo el tiempo. Las 24 horas del día, 7 días a la semana, Dios está mirando. Su mirada está puesta sobre cada uno de nosotros. Y cuando apagas la luz, Dios sigue viendo, porque Él es luz en sí mismo. Y dice la palabra del Señor, dice la Biblia, que los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Dice, tienen orejas, mas no oyen. Y hermanos, tenemos que saber que nuestro Dios sí oye. Dios oye. Dios oye nuestro clamor. Dios oye nuestras oraciones. Dios oye, Dios nos escucha. Y hermanos, nos escucha cuando estamos orando. Y hermanos, no solamente nos escucha cuando estamos orando, nos escucha también cuando no estamos orando. Dios escucha nuestras conversaciones. Dios escucha lo que hablamos, hermanos. Dios escucha lo que hay en nuestra boca. Y no solamente escucha lo que hay en nuestra boca, Dios escucha lo que hay en nuestro corazón. Y Dios escucha lo que estamos pensando. Dios escucha todas las cosas. Y Dios sabe. Y Dios conoce. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios ve tu necesidad. Dice, tienen narices, mas no huelen. Y tenemos que saber, hermanos, que para nuestro Dios, dice la Escritura, que nuestras oraciones son un olor fragante delante de Él. Porque nuestra oración es una muestra de nuestra confianza en Él. Y cuando nosotros nos postramos delante de Él y derramamos nuestra alma y traemos nuestra necesidad delante de Él en fe, sabiendo que Él es nuestro Padre y que Él escucha, eso dice que es un olor fragante para Dios, hermanos. Para Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 dice que nosotros, tú y yo, somos olor grato de Cristo. Para los que se pierden y para los que salvan. Donde nosotros nos movemos para el Señor, somos olor grato en el Señor. Dice, tienen manos, mas no palpan. Y tenemos que saber, hermanos, que Dios sí toca. Dios sí toca. Dios sigue tocando. Dios toca nuestras vidas. Dios pone su mano sobre cada uno de nosotros. Dios nos protege, Dios nos guarda. Hermanos, cuando Jesús caminaba por esta tierra, la gente anhelaba tocarlo, porque cuando la gente lo tocaba, algo ocurría en sus vidas. Y Jesús tocaba a las personas, y tocaba a aquellos que nadie quería tocar, tocaba a los leprosos, y cuando los tocaba, algo ocurría, sanaban. Y Dios sigue tocando nuestras vidas y sigue sanándonos y sigue obrando en nuestras vidas. Dios sigue tocando y Dios sigue poniendo su mano sobre cada uno de nosotros y nos guarda. Y Dios sigue agarrándonos y sigue levantándonos cuando nos caemos y cuando tropezamos. Dios nos levanta, hermanos, y nos lleva de la mano. Él es como nuestro Lazarillo. ¿Cuántas veces estamos perdidos sin saber dónde andar, ciegos sin saber qué hacer? Y es Dios el que nos toma de la mano y es el que nos guía y el que nos saca de 1000 situaciones y circunstancias. Porque los ídolos tienen manos, pero no palpan. Pero nuestro Dios toca y sigue tocando. Y dice, y tienen pies, mas no andan. Y hermanos, tenemos que acordarnos de que Jesús, de que Dios se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús caminó por esta tierra. Y hermanos, a las personas les decían, sígueme.
Y ese era el llamado de Jesús para aquellos que querían ser sus discípulos. Síguenme. Y Jesús caminó por esta tierra y nos marcó el camino por el cual nosotros tenemos que caminar. Y el camino por el cual nosotros tenemos que caminar es un camino que Él ya ha transitado. Y Él sigue diciendo, sígueme. Nuestro Dios es un Dios que camina. Y que camina con nosotros. Y que camina a nuestro lado, hermanos. Y Dios quiere que caminemos a su lado. Como siempre digo, hermano, no se trata de que Dios camine con nosotros, sino de que nosotros caminemos con Él. No se trata de que Dios entre en nuestro camino, sino que nosotros estemos y entremos en su camino y nos dejemos guiar por Él. Allí por donde Él quiere guiarnos, hermanos. Nos llama a caminar con Él. Y dice, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. No son dioses, hermanos, los que se hacen con las manos. Pero hay un Dios en los cielos, nuestro Dios verdadero. Un Dios verdadero. Amén. Pero vamos al pasaje. Dice que este hombre, Demetrio, reúne a todo su gremio y le dice esto. Vosotros estáis viendo cómo este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Y me gusta, hermanos, porque este Demetrio, sin ser cristiano y sin ser judío, se da cuenta de lo que el Evangelio hace en las personas. Este hombre se da cuenta de que cuando las personas creen en el Evangelio, sus vidas cambian. Que cuando las personas tienen un encuentro con Jesús, su vida es transformada. Y cuando tú y yo, hermanos, escuchamos el Evangelio y creemos el Evangelio, cuando tú y yo entendemos quiénes somos nosotros, cuál es nuestra condición, y quién es Jesús, y qué es lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, hermanos, eso nos lleva a dos cosas. Nos lleva a arrepentirnos de nuestro pecado y a poner nuestra fe en Él. Y arrepentirse, hermanos, es cambiar nuestra manera de pensar. Cambiamos nuestra manera de pensar cuando realmente nosotros nos encontramos con la realidad de nuestra alma, la realidad de nuestra situación. Y vemos lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Eso cambia nuestra manera de pensar. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de sentir. Y eso produce un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. No somos los mismos. Un verdadero encuentro con Dios nos cambia, nos transforma. Y Demetrio ve eso. Demetrio se da cuenta de que cuando las personas conocen a Jesús, las personas cambian. Y cambia su vida y dejan de servir a los ídolos para servir a Jesús. Y se da cuenta de que hay muchas personas que están oyendo el Evangelio y creyendo el Evangelio, y muchas personas que están convirtiéndose y cambiando de vida. Y Demetrio ve eso y ve que las personas cambian, pero a Demetrio no le gusta ese cambio porque lo ve como una amenaza para su bolsillo, lo ve como una amenaza para su negocio, y se da cuenta de que tiene que hacer algo. Y entonces, juntamente con sus compañeros de gremio, comienza a conspirar contra el Evangelio y contra Pablo. Y vemos que este hombre Demetrio era una persona que estaba muy bien relacionada y era una persona que tenía una gran influencia, porque solamente él es parte de él, y de repente comienza a influenciar a un montón de gente, y él levanta, sin convocatoria en redes sociales ni nada, él levanta una gran multitud de personas, un gran alboroto en contra del Evangelio. Pero hermano, es triste que este Demetrio, más que estar interesado en la verdad, más que estar interesado en conocer a Dios, está interesado en su bolsillo. Eso es lo que a este hombre le preocupa. Y ese es el problema, hermanos. Ese es el corazón, el meollo de esta historia, de este alboroto. Lo que está detrás de la motivación de este hombre Demetrio es esto. Este hombre conspira y levanta una revuelta y un disturbio grande, principalmente porque su negocio y sus ingresos peligran. Y Jesús y el Evangelio que Pablo predica representa una amenaza para sus intereses. Este hombre se dedica a fabricar ídolos, pero en realidad este hombre tiene un ídolo en su propio corazón, que no es Diana. Este hombre realmente, más que amar la verdad, más que amar su religión o a la diosa Diana, lo que tiene es amor al dinero.
Y eso es peligroso, hermanos. Es un ídolo peligroso. Es lo que hay en el corazón de este hombre, amor al dinero. Y él está viendo un peligro para su bolsillo. Y la amenaza tiene un nombre, Jesús, y el evangelio que predica Pablo. Y ve que la gente se está convirtiendo, que está viniendo a la luz de la verdad, y en la medida que las personas llegan a la luz de la verdad, abandonan la mentira del culto a Diana. Y eso lo enfurece, porque este hombre tiene un ídolo en su corazón más grande que Diana, y que es el dinero y la riqueza. Y este es el verdadero problema de este hombre. Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 10, él escribe a Timoteo y les dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La palabra enseña que el amor al dinero es un problema. La Biblia no dice que el dinero sea un problema en sí mismo. El problema no es el dinero, el problema está en el amor al dinero. El problema está en el lugar que el dinero ocupe en nuestro corazón. Pablo dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y estos versículos de 1 de Timoteo son como una radiografía de lo que hay en este hombre Demetrio, porque realmente él no tiene un interés genuino en su religión. Sí, él siente que su ídolo está siendo dañado, pero su ídolo no es la diosa Diana, su ídolo es su dinero, su riqueza, su negocio. Y hermanos, nosotros no estamos exentos de este peligro. Porque fíjate que Pablo está escribiendo estos versículos a Timoteo, que es un siervo del Señor, y está escribiendo una carta a Timoteo que va a ser leída también a la iglesia, y Pablo les habla acerca del peligro que es para el creyente que esto arraigue en su corazón, el amor al dinero. Y Pablo dice: es como un lazo, es como una trampa que trae muchos dolores a nuestra vida. Y otra vez, hermanos, el problema no es el dinero, el problema no es tener dinero, el problema es que el dinero te tenga a ti. El problema es que el dinero no te sirva a ti, sino que tú sirvas al dinero. Que tú te conviertas en un siervo de las riquezas. Y nos convertimos en siervos del dinero porque vivimos para eso. Y hay personas que viven para eso, para tener más dinero, para acumular más. Y están dispuestos a sacrificar cualquier cosa. Como en la antigüedad se sacrificaban cosas a los ídolos, hoy día la gente sigue sacrificando cosas a sus ídolos. Lo que pasa es que los ídolos a veces son diferentes. Y estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestro pensamiento. Y estamos dispuestos a sacrificar no solamente nuestro tiempo personal, sino el tiempo con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con tal de tener un poco más. Un poco más. Pensando, hermanos, que eso es lo que les va a llenar, que eso es lo que les va a hacer feliz, que eso es lo que va a llenar su corazón. Y es una mentira, es una gran mentira. Siempre me acuerdo cuando pienso en este tema y hablo de este tema, siempre me acuerdo de este hombre Rockefeller, ¿no? Que en su tiempo fue el hombre más rico del mundo con diferencia, prácticamente casi la mitad de Manhattan era suya. Y a este hombre una vez en una conferencia le preguntaron: ¿cuánto dinero se necesita para ser feliz? Y la respuesta de este hombre fue: un poco más. Un poco más. Es una mentira. El dinero no puede llenar el vacío que hay en el corazón del hombre, como no hay nada en este mundo que pueda llenarlo. Solamente Jesús, solamente Dios puede llenar ese vacío que hay en el corazón del hombre. El dinero lo único que puede hacer es introducirnos en una espiral de codicia y en un temor a perder aquello que ya tenemos. El dinero nos desenfoca, hermanos. El amor al dinero nos desenfoca. Nos hace perder la perspectiva. Cuando murió este hombre Rockefeller, su albacea, su testamentario, dio una rueda de prensa y le preguntaron: ¿cuánto ha dejado Rockefeller? ¿Cuánto ha dejado? Y él respondió: todo. Ha dejado todo. Porque no hay nada que nos podamos llevar de este mundo. Vinimos desnudos a este mundo y nos vamos desnudos.
Y hay personas que se obcecan y están todo su tiempo y sacrificando su pensamiento, sacrificando su esfuerzo, sacrificando su familia, el tiempo con su familia, sacrificando 1000 cosas por obtener algo, por tener más de algo que se va a quedar aquí. Y como Dios le dijo a aquel hombre, provisto para muchas cosas, pero hoy vengo a pedir tu alma. ¿Y qué has provisto? ¿Qué has provisto? El amor al dinero nos lleva a vivir para el dinero y eso es una necedad y es una insensatez. Y ese es el problema de este hombre. Y el meollo de esta situación, la motivación de este hombre. Pero claro, él no dice solamente esto. Demetrio no solamente usa este argumento, sino que esa motivación, que es la verdadera razón por la cual él levanta, la disfraza con otras cosas. Y él dice, no es solo que va a afectar a nuestro bolsillo, versículo 27, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Vamos a perder nuestro negocio y el templo va a perder su valor, va a perder su reputación. Y en cierta medida este argumento número 2 nos lleva al argumento número 1. Va a perder su valor, la gente ya no va a venir tanto, no va a venir tanta gente y nosotros vamos a vender menos, ¿no? La tercera cosa que dice, no solamente el templo va a perder su valor, sino que comience a ser destruida la majestad de aquella a quien toda Asia venera y el mundo entero. No solo peligra el negocio, no solo el templo va a perder su valor, sino que nuestra diosa va a perder su grandeza. Y aparentemente estos hombres quieren proteger la majestad y la grandeza de su diosa. Ahora, piensa en esto. La pregunta es, ¿podemos poner nuestra confianza en una deidad, en un Dios que pueda perder su grandeza, que pueda perder su valor? ¿Podemos poner nuestra confianza en algo así? ¿Es digno de confianza o podemos poner nuestra confianza en un Dios al cual nosotros tenemos que guardar, al cual nosotros tenemos que proteger? ¿No se supone que es Dios el que nos tiene que proteger a nosotros? ¿Por qué poner nuestra confianza en cosas que necesitan nuestra protección? Y normalmente nuestros ídolos necesitan continuamente nuestra protección. ¿Por qué poner nuestra confianza en eso? ¿Qué Dios es este que necesita que yo lo proteja para que subsista? Como Pedro, ¿os acordáis cuando Jesús es arrestado en Getsemaní y vienen a arrestarlo? Pedro sale al frente con la espada y saca la espada porque piensa que Jesús necesita su protección. Y Jesús le dice, Pedro, ¿a dónde vas? ¿Tú piensas que yo necesito esto? ¿A dónde vas? Y él no tiene esa necesidad, Jesús no tiene necesidad de que tú lo defiendas, de que nosotros lo defendamos. Él quiere que anunciemos y prediquemos su nombre, pero él no tiene necesidad de que lo defendamos. Él no es esa figura frágil, esa figura que puede perder su grandeza es inescrutable, él es inmutable, él no puede perder su grandeza. Jesús no necesita que nadie lo defienda, es más, es Él el que nos defiende a cada uno de nosotros. Él no necesita que tú lo protejas ni que yo lo proteja. Él es el que nos protege a cada uno de nosotros. Pero este hombre ve como que su sistema se puede caer, como que su diosa puede dejar de ser tan grande, puede empequeñecerse, porque así son los ídolos. Y fíjate lo que pasa, versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro. Se llenaron de ira. Esta palabra llenar de ira es la misma palabra que encontramos en Efesios cuando habla acerca de ser lleno del Espíritu Santo. La palabra plero, que es una palabra que nos habla acerca de ese viento que llena las velas de un barco y que las mueve y las impulsa. Estos hombres estaban llenos de ira, estaban movidos por su ira, impulsados por su ira, controlados por la ira, por el furor que había producido las palabras de este hombre Demetrio, y la ciudad se llenó de confusión y se lanzaron al teatro. Todavía está, y se puede visitar las ruinas del teatro de Éfeso, es un teatro enorme, se calcula que tenía una capacidad como para 25.000 personas. Imaginaos toda esta turba
yendo hacia el teatro. Y dice que arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, los llevan hasta allí. Ellos están buscando a Pablo, ellos buscan a Pablo, pero no encuentran a Pablo y entonces echan manos, dice que arrebatan a estos dos hombres, Gayo y Aristarco, de Macedonia, compañeros de Pablo, y los llevan allí, los arrastran hasta el teatro. Imaginaos a estos hombres, ponerlos en sus zapatos allí, arrastrados en medio de una multitud de 25,000 personas, encolerizados, llenos de ira, gritando a toda voz. Probablemente ellos pensaron, bueno, hasta aquí hemos llegado, Señor. Vamos a estar dentro un ratito contigo. De aquí no salimos. Eso es lo que pensarían seguramente estos hombres. Pero ¿qué hace Pablo? Fíjate la actitud de Pablo, versículo 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Cuando Pablo se entera de lo que está pasando y se enteran de que han arrebatado a sus compañeros, a sus amigos, él no se esconde, sino que él quiere salir al pueblo. Él quiere ir allí al teatro para defender a sus compañeros y para defender el evangelio. Pero dice que los discípulos, el resto de cristianos, no le dejaron. Se lo impiden y dicen, no, Pedro, Pablo, ¿qué vas a hacer? Es una locura. Como vayas ahí, te van a matar. Es peor, se van a encolerizar más y vas a producir más daño. ¿Qué vas a hacer? Pablo, no vayas, es mejor que no vayas. Y hermanos, hemos visto que el ministerio de Pablo, y lo hemos visto a lo largo de todo el estudio que estamos haciendo de Hechos, no fue un ministerio fácil. No fue un camino de rosas. El ministerio de Pablo fue difícil y pasó por muchas situaciones y por muchas cosas difíciles. Y servir al Señor en un mundo que es contrario al Señor no es fácil. No es fácil, hermanos. Y en el ministerio a veces hay cosas así. Y se pasan por situaciones difíciles. Pero algo con lo que realmente Dios nos bendice y que realmente es una ayuda y un consuelo para cada uno de nosotros son los buenos hermanos y amigos como los que tenía Pablo, que están ahí, que nos aconsejan, que nos guardan y que nos protegen en esos momentos difíciles y situaciones difíciles. Y Pablo no solamente tenía a su alrededor buenos hermanos que lo querían cuidar, sino que dice en el versículo 31 que también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Algunas de las autoridades de Asia eran amigos de Pablo. Pablo tenía amigos entre las autoridades de Asia. Y esto nos habla acerca del nivel de la influencia que el evangelio había llegado a tener en esa región de Asia. Pablo era alguien que predicaba a todos porque todos necesitan escuchar el evangelio, todos necesitan a Jesús. Y el evangelio llegó a todas las esferas. Y también llegó a las esferas más altas. Y los amigos influyentes de Pablo, tal vez porque lo conocían, y dice, este se va a presentar aquí, le mandan un mensaje. Hoy día le habían mandado un WhatsApp o algo así. Pero le mandan un mensaje, un mensajero seguramente, y les vienen diciendo, ni se te ocurra, Pablo, ni se te ocurra venir al teatro. Los discípulos le dicen, no se te ocurra ir. Sus amigos le dicen, ni se te ocurra. Y lo retienen allí. Y mientras vemos qué es lo que está ocurriendo en ese teatro, dice el versículo 33, 32 y 33, dice, unos gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. La gente veía que había una multitud que se dirigía al teatro. ¿Dónde van? ¿Qué está pasando? Y la gente se unía y allí se fue hasta que el teatro se llenó. Pero la gente, muchos de ellos ni sabían por qué se estaban reuniendo. Y unos decían una cosa y otros decían, todos gritaban, pues expresaban, digamos, pues el malestar que tuvieran, no sé. Unos gritaban una cosa, otros otra, y había una gran confusión. Y nos llama la atención esto. Y dice que en un momento dado aparece aquí un hombre, un tal Alejandro, que empujándole a los judíos, pide silencio con la mano y quiere hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando lo conocieron que eran judíos, todos una vez gritaron casi por 2 horas grandes llenas de los efesios. Y este hombre, no sabemos por qué este hombre quiere hablar. Dice que es un judío y dice que quiere hablar, hace silencio, quiere hablar delante de la multitud, pide silencio. No en defensa de Gayo y Aristarco, sino en su defensa. Y es empujado por los judíos. Probablemente es llevado y empujado con los judíos para que expresara delante de la multitud que, cuidado, esto no va con nosotros, esto va con los del camino, esto va con los cristianos, con los de Pablo, con los que creen en Jesús. Nosotros somos otra cosa diferente, no nos vayáis a confundir. Pero claro, esa diferencia
los efesios no la ven, porque al final ellos ven que son judíos, y los judíos también creen en el Dios de la Biblia, y también creen que hay un solo Dios, y tampoco creen en las imágenes. Y cuando ven y se dan cuenta de que es judío, comienzan a gritar con fuerza: grande es Diana de los Efesios. Y esto nosotros, ¿cuánto tardó en decir eso? Grande es Diana de los Efesios. 3 segundos, 2 segundos. Pero dice, por casi 2 horas la gente está gritando enfervorecida esto: grande es Diana de los Efesios. Grande, como si por decir algo se pueda convertir en verdad. Y eso es lo que mucha gente hace. Lo repite, lo repite, lo repite y lo dice más fuerte, pensando que si lo dice muchas veces, si lo dice más fuerte, se va a convertir en una verdad. Pero lo que es una mentira es una mentira. Diana no es grande, solo hay uno grande. Pero ellos dicen, grande es Diana de los Efesios. Y comienzan a gritar y a gritar y a gritar, casi por 2 horas. Y después de 2 horas gritando esto, ya parece que se cansan, y cuando la cosa se está calmando, aparece este hombre, un escribano, que es como una especie de secretario de la ciudad. Es una autoridad, y toma la palabra para apaciguar. Y da 4 razones a las personas por las cuales tienen que apaciguarse. Dice, en primer lugar, dice, versículo 35, varones Efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Este hombre dice, necesitamos calmarnos un poco. En primer lugar, porque ¿quién no sabe que esta ciudad y los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? La ciudad de Éfeso es guardiana del templo y es guardiana de la imagen de la diosa Diana. El mundo al revés. No se supone que es Dios el que tiene que guardar la ciudad, pero dice, esta ciudad es la que guarda a este Dios. Fíjate, el Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es Dios el que guarda la ciudad. Es Dios el que guarda nuestras vidas, el que nos guarda a nosotros. Pero este hombre dice, todo el mundo sabe que la ciudad y los efesios son guardianes de la diosa y del templo. Y puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os calméis, os apaciguéis y no hagáis nada precipitadamente. El segundo argumento de este escribano para apaciguar a la multitud, encontramos en el versículo 37, dice, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Es interesante. Este hombre dice, estos hombres son inocentes. Estos hombres no son sacrílegos. Un sacrílego es alguien que entra en un lugar sagrado para robar o para destruir. Y dice, estos hombres ni han entrado en el templo, ni han pisado el templo, no han hecho ningún daño a vuestro templo, a ese lugar sagrado. Dice, ni son blasfemadores de vuestra diosa, no han insultado, no han hablado nada malo contra la diosa Diana. Y hermanos, aquí encontramos algo muy interesante, porque muchas veces como cristianos podemos ser, y vemos muchas veces cristianos que son bastante hostiles con las creencias de otras personas. Y nosotros vivimos en un mundo, en una sociedad donde la mayoría de las personas son católicos, donde existe todo este tema de la adoración a María y de la adoración a los santos, y sabemos que eso está mal y que no es bíblico. Pero aquí hay algo interesante, porque vemos que el argumento que este escribano da es que ni Gallo, ni Aristarco, ni Pablo fueron hombres que blasfemaron ni dijeron nada contra Diana de una manera explícita. Y no estamos llamados a hablar contra nada, estamos llamados a proclamar a Cristo. Somos llamados a predicar la verdad. Y Pablo y sus amigos se dedicaban no a predicar en contra de, sino a predicar a Jesús. Y ellos en ningún caso ni blasfemaran, ni fueron sacrílegos con la diosa Diana, porque no estaban allí para eso. No era ese su cometido. Estaban allí para predicar a Jesús, para predicar a Cristo. Y este, hermano, siempre debe ser nuestro mensaje. Y tenemos que tener claro cuál es nuestro cometido. Nuestro cometido es predicar a Cristo. Estaban allí para predicar a Jesús. Y Pablo, pues claro, Pablo en 1 Corintios habla acerca de los ídolos y dice que los ídolos no son nada. Y obviamente está contra la idolatría Pablo. Pero ese no es el enfoque de Pablo. El enfoque de Pablo no es ese. La prioridad de Pablo no es criticar a otros por lo que creen. La prioridad de Pablo es
el mensaje de Jesús. Predicar, establecer la verdad, y cuando la verdad es establecida, la mentira cae por su propio peso. Y eso es lo que ellos hacían. Ellos predicaban a Cristo, predicaban la verdad, y cuando la gente conoce la verdad, sabe distinguir cuál es la mentira. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros ha habido personas y hemos visto hermanos que han sido muy católicos, muy fervorosos, muy devotos de los santos y esas cosas, y conocen a Cristo, y le hemos predicado a Cristo, y hermanos, no hemos tenido que decirle, hermano, la imagen que tienes, o el Sagrado Corazón, o esto, eso, ellos mismos, de repente hemos ido a sus casas y de repente todo eso ya no estaba. ¿Y dónde está? Es que me he dado cuenta de la verdad que es en Jesús, que hay un Dios verdadero y que estos son ídolos que simplemente me hacen poner mi confianza en otras cosas que no son Dios, y yo quiero poner mi confianza en Dios. Estamos llamados a predicar a Jesús, estamos llamados a establecer la verdad, y cuando la verdad es establecida no hay lugar para la mentira, no hay lugar para lo que es falso. Y Pablo no se dedicaba a discutir y a perder el tiempo en esas cosas. Simplemente predicaba a Jesús, predicaba la obra de Cristo. Y las personas comenzaban a ver la luz del Evangelio y abandonaban sus ídolos para seguir al Dios verdadero. Y este hombre dice, y sabe, y eso es tan evidente que este hombre lo sabe. Estos hombres no han hecho nada de eso, nunca se les ha pillado, nunca se les ha encontrado ni como sacrílegos, ni blasfemando el nombre de Diana. El tercer argumento, hermanos, versículo 38 y 39 dice que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsese los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. En otras palabras, ¿sabes, Demetrio? Si tú tienes un problema con estos hombres, hay un camino legal. Ve al tribunal. Hay gente, hay jueces, hay tribunales, hay justicia. Ve y pide justicia, pide audiencia, en lugar de armar una revuelta. Sigue el proceso legal. Y fíjate, dice, si tienes algo en contra de Pablo y contra de estos hombres. Pablo no tenía nada en contra de Demetrio. Era Demetrio el que tenía algo en contra de Pablo. Y dice, si tienes algo en contra de él, en cuanto a alguna ilegalidad, acúsalo. Pero no tenía nada de qué acusarlo, hermanos. Y hermanos, como cristianos, nunca nos deben hallar ninguna razón o causa por la cual acusarnos en cuanto a cosas que no sean legales o ilegalidad. A Pablo no lo podían acusar de eso. Si tienes algo, acúsale. Pero claro, no tenía nada que acusarle. Y el último argumento dice, probablemente es el más decisivo y el que más preocupaba a este hombre, que fue determinante, versículo 40, porque hay peligro. Peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna razón, ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Éfeso era una gran ciudad, era una ciudad que estaba bajo el Imperio Romano, pero el Imperio Romano le había dado cierta libertad para tener su propio gobierno, pero un incidente como este, 25.000 personas en una revuelta en el teatro, eso ponía la mira del Imperio Romano sobre ese lugar y estaban corriendo un gran peligro y podía generar un gran problema, y eso fue determinante. Y el versículo 41 dice, habiendo dicho esto, se despidió la asamblea. Y así termina este capítulo 19. Ahora, hermanos, antes de terminar y de irnos a nuestras casas, ¿qué podemos sacar de todo esto? Hemos dicho un montón de cosas. Seguro que Dios te ha podido hablar en algo. Espero. Porque la palabra de Dios es eficaz. Más allá de quien la exprese, la palabra de Dios, si tenemos un oído atento, Dios nos habla a través de su palabra. Lo que Dios te haya hablado, llévatelo. Pero yo quiero dejaros 2 cosas o 3 cosas para que podamos meditar en ello. En primer lugar, ¿qué podemos aprender? ¿Qué nos podemos llevar a nuestro lugar, a nuestra casa? Hemos visto, hermanos, no solamente en este pasaje, sino a lo largo del libro de Hechos, que cuando el Evangelio es predicado con integridad y las personas comienzan a convertirse, el diablo va a levantar oposición. Satanás siempre se ha opuesto a que el Evangelio avance. Satanás siempre ha querido oponerse a la iglesia y al avance del Evangelio, a los propósitos de la iglesia, que son los propósitos de Jesús. Pero en esta ocasión no prosperó y nunca ha prosperado
No prosperan, hermanos. No ha prosperado. La iglesia ha subsistido y ha permanecido por más de 2000 años. ¿Por qué, hermanos? No por nuestra gran fidelidad, sino por la gran fidelidad del Señor Jesús. ¿Por qué ha permanecido la iglesia? Porque Jesús siempre cumple su promesa. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. No van a prevalecer y no han prevalecido. Y aquí estamos 2000 años después predicando el Evangelio. La ciudad de Éfeso, hermanos, ya no existe. Tú vas allí, puedes visitarlo, pero son ruinas. No existe esa ciudad. El templo de Diana no existe. Ya no existe. La religión de Diana, que era conocida en todo el mundo y que hacía que personas viajaran muchos kilómetros para adorar allí, la adoración a Diana tampoco existe. Pero la iglesia del Señor sigue existiendo. El Evangelio sigue siendo predicado, hermanos. Y las personas siguen siendo salvadas por el poder del Evangelio. Cuando Dios obra, el diablo va a traer oposición. Pero tenemos que confiar y poner nuestra confianza en Él. Y tenemos que perseverar, hermanos. Ese es nuestro lema. Tenemos que perseverar en el Señor. Tenemos que perseverar en su palabra. Tenemos que perseverar en la comunión. El diablo nos va a atacar cuando Dios quiere hacer cosas en nuestra vida. Nos va a atacar de 1000 formas. Y nos va a intentar engañar. Y nos va a intentar quitar la gana de leer la Biblia, de venir, de reunirnos, de orar, de recordar al Señor. Pero tenemos que perseverar, hermanos. Tenemos que perseverar. Sabiendo, hermanos, que nosotros no tenemos que defender a Dios, pero que Dios nos defiende a nosotros. Amén. Sabiendo que nosotros no tenemos que guardar a Dios, pero que Dios nos guarda. Y Dios nos va a guardar, hermanos, nos va a proteger y Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Pero perseveremos, hermanos. Segunda cosa, hermanos, que yo quiero destacar y que quiero dejaros y que para que nos llevemos es este llamado a examinar nuestro corazón. Examina tu vida. Examina. A limpiarnos de toda idolatría. A asegurarnos de que no hay ningún ídolo en nuestra vida. Que no hay nada, que no haya nada que ocupe el lugar de Dios. Que ocupe el lugar de Dios. ¿Cómo podemos asegurarnos de eso? Pues tal vez debemos hacernos ciertas preguntas. Tal vez debemos preguntarnos, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Realmente Dios es lo más importante en mi vida? ¿Realmente Dios ocupa el primer lugar en mi vida, en mi pensamiento, en mis prioridades? Porque si no es así, si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, algo o alguien está ocupando ese primer lugar. Y ese es tu ídolo. Y estás poniendo tu confianza en algo que no es confiable. Estás buscando llenarte en algo que no te puede llenar. Estás buscando tu satisfacción en algo que no puede satisfacerte. Porque solo Dios puede hacer eso. Tenemos que preguntar, ¿a quién estoy sirviendo? ¿A quién estás sirviendo? Porque aquello que estás sirviendo, eso es tu Dios, es tu ídolo. ¿A quién estás sirviendo? Examinamos y debemos examinar nuestra vida, nuestro tiempo. ¿A qué dedico mi tiempo? ¿A qué dedico mi pensamiento? Cuando no tengo nada que hacer, ¿en qué estoy pensando? Porque probablemente ese sea tu ídolo. Y necesitamos que el Señor ocupe en nuestra vida el lugar que le corresponde. Amén. Y la última cosa que quiero dejaros, hay muchas cosas que podemos sacar de este pasaje y os animo a que en esta semana sigáis meditando en él, pero la otra cosa que podemos aprender en este pasaje es cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo, a qué estamos llamados, a qué estás llamado tú, a qué estamos llamados cada uno de nosotros. Y hermanos, no estamos llamados a atacar a nadie. No estamos llamados a atacar las creencias de otras personas. Nuestro llamado no es buscar enfrentamientos ni debates estériles. Hermanos, atacar a las personas por lo que creen no va a producir nada bueno. No vas a conseguir nada atacando a las personas. No vamos a conseguir nada atacando a las personas. Simplemente lo que van a conseguir es que ellos se encierren, que te rechacen y que tal vez te ataquen a ti. No vamos a conseguir nada. No estamos llamados a ese tipo de cosas. No entres en debates estériles. El Evangelio no es hablar de cualquier cosa. El Evangelio es hablar de Jesús. Prediquemos a Cristo.
Hablemosle a la gente acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué es lo que Jesús ha hecho? ¿Y por qué lo ha hecho? ¿Por qué ha tenido que hacerlo? ¿Qué es lo que Jesús nos ofrece? Prediquemos la verdad, hermanos. Te puedes tirar 20 horas, 30 horas hablando con una persona de Dios, pero si no les hablas de Jesús y de la cruz, no estás predicando el Evangelio. Prediquemos a Jesús, hermanos. Prediquemos a Cristo. Y no tenemos que esconder la verdad, no tenemos que esconder lo que pensamos acerca de ciertos temas o cosas. Si nos preguntan, bueno, pues esto es lo que creemos. Pero no estamos llamados a entrar en conflicto con las personas. Estamos llamados a predicar la verdad, sabiendo que cuando la verdad es establecida, la mentira es evidenciada, hermanos. Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.